como pastores, nosotros tenemos un enfoque para la predicación y nos preparamos con el enfoque de claramente glorificar a Dios en primer lugar. A la misma vez queremos alimentar a nuestra congregación, aplicar el sermón a la congregación para que ellos puedan irse con algo tangible que puedan durante la semana pensar, ¿no? Y decir, ok, esto es lo que la palabra estaba enseñando en ese momento y lo captamos ahora para nuestras vidas y lo aplicamos en nuestra vida. Eso es lo que llamamos en la predicación la aplicación de la palabra. Entonces, durante estas próximas semanas en el podcast vamos a estar hablando acerca de cómo escuchar un sermón. ¿Cómo podemos como congregación escuchar un sermón? Y tú y yo somos predicadores y somos fanáticos de escuchar la predicación. Cuando no estamos escuchando otros diferentes podcasts, casi usualmente siempre estamos escuchando predicación, sermones. Es como el músico que está escuchando música, escuchando la mejor música del mundo como jazz y identificando los acordes y todo ese rollo. Es lo que hacemos y hemos aprendido, bueno, en primer lugar porque somos predicadores, hemos aprendido también cómo escuchar un buen sermón. Entonces, durante estas semanas queremos instruirle a la congregación y no solamente a la congregación de Vida Abundante, pero si hay alguien más de otra congregación escuchando, sería bueno de que ellos tomen nota de cómo te puedes beneficiar, ¿no? de escuchar un buen sermón. Y vamos a empezar este segmento con este conocimiento de oración, preparándote en oración tú mismo y también orando por el pastor y por el sermón. ¿Qué significa eso? Interesantemente, como tú sabes, he estado trabajando en este proyecto que ya casi termino para la escuela, pero uno de los autores que estoy leyendo resalta esta idea de que Pablo, en Efesios capítulo 6, en la sección de oración, nos está hablando de la armadura, que es del 6:10 al 20, pero luego llega a la sección de oración y él dice, él pide oración personal. So, después de dar, orar en todo tiempo, orar en el Espíritu y otras maneras de orar, él específicamente dice, oren por mí. Y interesantemente, aunque está encarcelado, tal vez afligido, no pide oración, lo que Gurnall dice, no es oración carnal, o sea, no pide que sea liberado, no pide que ya no sea afligido, él simplemente pide, oren por mí para que Dios me dé palabras para predicar el evangelio. So que mi boca sea abierta para predicar el evangelio. Y Gurnall nota y hace, en su libro hace varias razones por la cual nosotros debemos orar por nuestro pastor y aún orar por la predicación del domingo o del servicio. Y interesantemente, una de las razones por la cual él dice debes orar es por específicamente este tópico que estamos hablando, de que la oración nos prepara a nosotros como oyentes. O sea, nos prepara porque estamos conscientes de que es palabra de Dios que va a ser predicada. Es la misma palabra de Dios que es para nuestro bien. Por eso Gurnall aún, como en broma dice, si te amas a ti mismo, ora por tu pastor y la predicación, porque al final ese sermón es, aunque obviamente como predicadores reconocemos que es beneficio para nosotros también, pero al final la predicación es predicada para el beneficio de la iglesia. Y entonces yo creo que es una buena herramienta, un buen consejo que él da en ese aspecto de que yo me preparo mejor para escuchar un sermón si estoy consciente de que, tengo que orar por mi pastor que va a dar ese sermón por obvias razones. O sea, el enemigo va a atacar, el enemigo, como Jesús en las parábolas del sembrador, habla de que el enemigo viene y trata de robar la semilla que ha sido plantada en esa parábola del sembrador. So hay un aspecto de que el enemigo quiere interrumpir la predicación, quiere distraerte como oyente. So aún si tú vienes ya preparado, sensible, lo que yo voy a hacer el día de hoy es voy a escuchar palabra de Dios y venir preparado en oración, venir, ya habiendo orado, que haya fruto en cuanto a la predicación, que la predicación caiga en buena tierra, en tierra fértil. Todo eso nos prepara a nosotros para que cuando lleguemos aquí nos ayuda a estar más atentos, a estar más consciente en sí a lo que vamos, que al final
a nosotros nos, amamos la comunión, la koinonia con los hermanos, amamos vernos, amamos cantar juntos, pero hemos venido con un propósito y es para la exaltación y la glorificación de Dios. O sea, la iglesia nos reunimos nosotros para Dios. Y entonces la oración aún nos ayuda a estar conscientes de que mi razón primordial por ir a la iglesia es en sí para la gloria de Dios, que incluye este aspecto de conocerle a Él mejor a través de su palabra. Yo creo que ese punto es tan importante porque la gente ha perdido esa noción de que es palabra de Dios. Yeah. Por eso, aún en los cánticos, la música, la predicación, la gente viene con una perspectiva al revés, ¿no? De a ver si les gusta o no. Y a veces, a ver si me gusta el predicador. Va a predicar Jonathan otra vez. Me gusta más cuando predica Henry. Okay. O me gusta más cuando predica otra persona. Hemos confundido el aspecto de venir a la congregación, a la iglesia, a juntarnos con los santos para ser ministrados por la palabra. Y la palabra, otra vez, y desafortunadamente lo vemos en el mundo, en todo el mundo hispano, anglosajón, lo que sea. Pero cuando pastores toman una perspectiva de que, hey, esta iglesia es mía y si no fuera por mí, esta iglesia se caería al suelo. Por eso tenemos ese concepto de iglesias con campuses, que ponen el pastor hay 15 campuses de la iglesia, pero cada domingo está la imagen del pastor en un video. Porque si no es por él, la iglesia, o sea, nadie más puede predicar si no tiene que ser él. Sí. O sea, hay un egocentrismo en eso que ha dado a la congregación este sentido de que yo voy a escuchar a mi artista, a mi favorito artista, hablar o comunicarme cosas espirituales. No hablarme de la palabra de Dios. Sí. Porque yo sé, hay errores también en el mundo de pastor y de pastoral, predicación, que hay unos que sí son súper aburridos y monótonos y claro, ¿y hasta cuándo? Y luego los más aburridos son los que se tardan más. Sí, más largo el sermón. Entonces hay cierta culpabilidad, pero otra vez no estamos intentando demostrar nuestra elocuencia o estilo de comunicación, sino que la misma palabra de Dios vivifica en tiempos de predicación que demanda cierta pasión y también diferente dinámica en la predicación. Pero estamos hablando de la palabra de Dios, que al final de cuentas va a ser lo que va a transformar la persona. La palabra de Dios, no solamente verdades o aún conceptos espirituales que pintamos, ¿no? Y que alimentan también, no solamente el ego del pastor, porque luego la congregación pone en Twitter o hashtag esto en la iglesia, el pastor dijo esto, el sermón, y pone una frase y a veces queremos más reacciones así. Y es evidente porque cuando yo estaba en Twitter y en Instagram, cuando alguien subía eso, ¿qué hacía el pastor? Lo hacía un reshare, un retweet, como, miren, todo lo que está bien, están hablando de mí. Y yo simplemente estoy compartiendo lo que yo dije, pero alguien más lo compartió, entonces yo lo quiero recompartir. Por si alguien no lo vio. Entonces, alimenta el ego y la gente ha, entonces, tenido este concepto de ir a la iglesia para ser... No quiero usar la palabra entretenida, pero para hacer realmente, para escuchar algo, una comunicación buena, que los mantenga despiertos, en vez de ir a escuchar la palabra de Dios. Entonces, ese es uno de los primeros puntos que la congregación en sí tiene que cambiar durante empezando este año nuevo, como congregación, venir a la casa de Dios, porque eres un hijo de Dios y te nutres con la palabra de Dios. Y eso te va a ayudar a rechazar lo que no es palabra de Dios. Sí, y honestamente eso cambia nuestra postura en cuanto a cómo venimos a la congregación. Y yo creo que, por eso, por ejemplo, hay personas que a veces, y lo decimos, gente que se esconde aún en el ministerio, en el sentido de que prefiero servir para no escuchar. Y algo que a mí me encanta es cuando personas dicen,
ya me tocó servir, ya sea en el Ministerio de Niños o en otras áreas donde ya el brother del estacionamiento no puede. Y en nuestro caso hay uno que viene al servicio de inglés para escuchar y luego, le toca servir en el español. So, interesantemente, el empeño que este hermano tiene en cuanto a la importancia que le da a la palabra de Dios. Pero hay otros que sí, y obviamente necesitamos servidores, o sea, nosotros estamos conscientes de eso, pero queremos que servidores sirvan con un corazón correcto. Pero algo que me encanta es cuando servidores dicen, me tocó servir, pero para eso está YouTube, voy a escuchar, la predicación en esta semana, o me tocó servir, pero la escuché, algunos veces se acercan y dicen, ya la escuché, Lo triste es cuando personas ni a la iglesia quieren venir y están dependiendo en el Facebook y en la transmisión en vivo, pero yo creo que... a veces ni eso. Ni eso, sí, o simplemente, sale el número ahí, pero en el fondo. En el fondo y a saber qué... Background noise. Qué están haciendo. Pero, yo creo que eso cambia nuestra postura. Orar por el pastor, orar por el sermón, que haya efectividad y reconocer lo que hemos hablado de que esto es palabra de Dios y es el único tiempo en la semana donde podemos reunirnos como congregación, como iglesia y unánimes, escuchar la palabra de Dios predicada. So es algo, yo creo que muy importante que nos ayudaría a nosotros a ser mejores oyentes de sermones si venimos con esta postura de que yo vengo a escuchar la palabra de Dios. Y estás, o sea, mira, cuando tú estás, si eres un estudiante en la prepa, en la high school, no estás pagando por la prepa, al menos que tus padres te pongan en una escuela privada y están pagando ellos los $20,000 al año para que estés ahí. Pero si estás en una prepa regular como tú y yo, cuando yo fui a Moore East High School y tú fuiste a Sullivan allá en el norte, estamos en una escuela regular, no pagamos por nuestras clases. Yo iba a la clase de física, de matemáticas y no hacía nada de caso. O sea, no me importaba porque no me gusta la ciencia, ni la biología, ni nada de eso. Ponía atención cuando iba al gimnasio y también al recreo. Recreo. Y interesantemente sí ponía mucha atención a las clases de historia. Eso siempre me ha gustado la historia. Pero lo demás era, ir con mis amigos y ya. Pero cuando vas a la universidad, te das cuenta que ya papi y mami ya no pueden pagar por tu universidad. Y ahora tú tienes que pagar por tu universidad. Y te quieres enfocar en... ya has declarado lo que decimos en inglés. You declared a major. Ya tienes un enfoque que vas a prepararte para tener un oficio después de que te gradúes. Y ahora estás pagando por esas clases específicas. Donde te van a decir, estás estudiando por ingeniero, ¿no? Hay ciertas clases de matemáticas que sí necesitas tomar para hacerlo. Y tienes que conocerlas porque si no se te va a caer el puente cuando lo diseñes, ¿no? Entonces, esas clases son necesarias y la razón por cual pones atención en esas clases es porque no solamente estás pagando por esas clases, pero va a beneficiar tu vida, especialmente en el área de tu trabajo. Ahora, tú no estás pagando para venir a la iglesia. Algunos dicen, sí doy mi ofrenda. O los que todavía recogen diezmo. El pastor siempre demanda el diezmo. Y ahora las primicias al inicio del año. Y quién sabe cuántas más ofrendas especiales. Pero entonces sí, bueno, pero no. Si lo ves de esa manera ya tienes otra perspectiva mala de la ofrenda. Pero no pagas para venir a la iglesia. Pero entiendes lo que hace la palabra en ti. Y tú como oyente, como congregante, cuánto lo necesitas. Entonces, por eso vienes y pones atención. Porque entiendes que es para ti. No es algo general. No es algo... Y esto yo lo digo porque he escuchado, y tal vez tú lo has escuchado también, por muchas personas, especialmente en el mundo latino, que vienen de un trasfondo católico romano. Y dicen lo mismo, ¿verdad? Iba a la misa, no entendía nada, pero ahí estaba. No, iba a la 1 hora y me salía y entré y salí igual. Pero ya es costumbre. Entonces, si eso es lo que está sucediendo, entonces hay una religión que se está construyendo en tu vida y no te estás dando cuenta. Por eso cuando al tú mencionar la oración demanda de que tú tomes una pausa. De que tú digas, nadie te está diciendo tienes que orar 1 hora cada día en preparación, pero mínimo estás consciente de que
vas a ir a adorar a un Dios santo y vas a escuchar su palabra ser predicada. Entonces tengo que preparar mi espíritu para recibir toda esa información. Y eso de nuevo cambia nuestra perspectiva y creo que es una buena manera para ser mejores oyentes de escuchar la palabra de Dios. Hay otros aspectos que habla Gurnall en esa oración. Sí, porque al final, al orar por ello, estás consciente de que tú no eres el único cristiano. Estás consciente de que es beneficio para ti, pero también para tu hermano en Cristo, tu hermana en Cristo. Son aquellos que dicen, ay, es que esa hermana nunca cambia. Ora. Pues ese es su argumento. O sea, ora por ellos al orar por la predicación y por la iglesia, que Dios destape sus oídos también, que ellos estén atentos. Al final, como mencioné, es un aspecto de beneficio para ti mismo. Y eso es usualmente antes, ¿verdad? Sí. Porque la gente está muy acostumbrada a hacerla, cuando está escuchando la predicación, eso es para ti, eso es para ti. Eso por eso que no dice es antes. Ora para que la iglesia en general esté preparada. Eso es otro aspecto. O sea, da 6 razones, no recuerdo todas, pero recuerdo esas 3 específicas. Beneficio propio, beneficio para la iglesia y beneficio en el sentido de que el pastor está bajo ataque. O sea, el enemigo aún, este aspecto de sucede una guerra espiritual en el aspecto de que el enemigo quiere robar la palabra que está cayendo en eso es algo que la gente tiene que entender, ¿no? O sea, para muchos el oficio del pastor es súper fácil porque nomás trabaja un día a la semana. Pero la preparación, o sea, la demanda de un pastor que no depende en sus talentos, que no depende en su oratoria, que no depende en su nivel de comunicación elocuente, más bien depende en la pura gracia y la palabra de Dios. O sea, demanda mucho de nosotros. Sí. Y muchas cosas durante tú lo has sentido, ¿no? Trabajo que sale a la última hora, personas que necesitan una consejería rápido, con los niños, un funeral que tienes que hacer y tus niños están aquí demandando tu atención acá y estás tratando de preparar algo el domingo y parece que todo el mundo demanda tu atención en esos momentos y eso es muy difícil para navegar como pastor porque estás... O sea, no puedes, o sea, simplemente decir, lo voy a dejar para el sábado y a ver qué me sale. Sí, que muchos hacen eso. Muchos hacen, pero, o sea, un buen pastor entiende el peso de lo que va a hacer el domingo y no lo deja para el sábado. O sea, un pastor, en tu caso también, o sea, sabemos que si sabes que vas a predicar el domingo, tú te estás preparando ya desde ese domingo al otro. Para lunes, martes, estás pensando, estás estudiando, estás haciendo el exégesis, estás viendo las palabras griegas. Y aunque no menciones nada de eso, te estás alimentando de la palabra y notas también cómo te está cambiando a ti. Y dices, wow, y luego ya lo preparas para dar. Entonces, esos ataques son muy verdaderos en la vida del pastor. Entonces, cada uno de nosotros necesita esa oración de la congregación.